Hola, bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Damos inicio con las actividades correspondientes a este día. El tema que trabajaremos es de la asignatura de Historia. Lleva por nombre Los primeros seres humanos y la evolución humana. Comenzamos. Antes de iniciar con el tema, recordemos la edad de piedra o el paleolítico, que es durante el periodo de los ancestros del ser humano, es decir, los homínidos. Recordemos que recorrían grandes distancias y viajaban en pequeños grupos donde construían albergues provisionales con barro, ramas, pieles y huesos de animales. Es decir, eran nómadas, ya que no permanecían en un lugar fijo, sino que se trasladaban de un lugar a otro. Pero debido a las circunstancias de ciertos lugares, sobre todo a la agricultura, se volvieron sedentarios. Los sedentarios son aquellas personas que permanecen siempre en el mismo lugar. Es importante recordar que el homínido más antiguo que surgió en África, estos emigraron a otros continentes y se debió al agotamiento de alimento y a las catástrofes climáticas. Al primer continente que llegaron los homínidos fue al continente asiático, por la península arábiga. De allí fueron a al Oriente Medio, Asia Central y al sur oriental. Oceanía y América fueron los últimos continentes en poblarse. Oceanía fue descubierta por pueblos de Asia del sur oriental que dominaban la navegación y aprovechando su conocimiento de las corrientes marítimas y que las glaciaciones bajaban el nivel del mar, lo que les permitía navegar. El continente americano fue el último en ser poblado. Aquí les muestro el mapa de cómo fue el poblamiento de los continentes. Recordemos la especie de los homínidos. El más antiguo es el Australopithecus afarensis, de la cual es una representante Lucy, que sus restos fósiles fueron encontrados en 1974 en el desierto de Asfar, en Etiopía, en el continente africano. La forma de sus manos y de sus pies muestra que aún estaban acostumbrados a la vida arborícola. Las teorías mencionan que estos homínidos tenían semejanza con los simios. Continuando con el estudio de los homínidos, vamos con el más antiguo, que es el Australopithecus, que habitó hace 3.5 millones de años. Tenían brazos robustos y largos, semejantes a los de los simios. Esto indica que además de desplazarse sobre las extremidades inferiores, también podían escalar árboles y escalar entre las ramas. Eran pequeños y delgados. Sus molares poseían esmaltes gruesos, deduciendo que se alimentaban de hojas, hierbas y frutos, es decir, eran herbívoros. Caminaban erguidos. Tenían su cerebro más grande de lo que otros primates y tenían dedos pulgares para manipular objetos. Se extinguieron por no adaptarse a las condiciones climáticas. Los restos de este homínido se han encontrado en el sur de África, en el sur del territorio africano, en las sabanas. De ahí su nombre, Australopithecus australis del sur
y Pithecus mono, es decir, mono del sur. Como les menciono, ellos habitaron en África. Homo habilis habitó hace 2.4 millones de años. Procede de la evolución del Australopithecus. Su cráneo era más redondo, su rostro menos pronunciado que los Australopithecus, tenía cara corta. Caminaba erguido, era carnívoro, oportunista, es decir, se alimentaba de carroña. Después aprendió a cazar animales de tamaño pequeño. Tenía dedos curvos en pies y manos y su posición bípeda. Fueron los primeros seres humanos que construir instrumentos. Su nombre significa hombre habilidoso. También habitaron en África. Homo erectus habitaron hace 1.9 millones de años. Fue un homínido robusto de talla elevada, medía 1.6 metros. Se caracterizó por la forma de la bóveda craneal relativamente baja, angular. Su capacidad cerebral era mayor. Producía herramientas especializadas para la caza. Eran cazadores carnívoros y aprendieron a conservar el fuego. Fue un homínido totalmente erguido. Su nombre viene porque se creía que era el primer ser humano que caminaba de forma erguida. Habitaron en la parte oriental de Asia, en los países de China e Indonesia. Homo sapiens neandertal. Tenía un cerebro mayor y el cráneo más redondeado. Su altura era de 1.7 metros. Su forma corporal es más humana. Poseían elementos culturales avanzados como la pintura rupestre, además de practicar ceremonias como enterrar a sus muertos y cuidar a los enfermos. Tenían un sistema de lenguaje primitivo, eran omnívoros, eran cazadores expertos como del bisonte, ya que crearon herramientas sofisticadas y con mayor precisión, además vivieron en cuevas. Habitó en Europa y Asia Oriental. Homo sapiens sapiens. Poseen características físicas como las del hombre actual. Organizó cambios económicos y sociales como llevar a cabo la agricultura y la domesticación de animales, además de la vida en sociedad. Sus herramientas de caza tenían mayor precisión como la flecha, la lanza y el arco. Era omnívoro. Uno de sus hombres más característicos fue el hombre Cro-Magnon. El Homo sapiens sapiens midió 1.8 de altura hace 50.000 años. Fueron los primeros pobladores de América y Oceanía, ya que tenían un amplio conocimiento de la navegación y utilizaron el estrecho de Bering. Actividad número 1 de la asignatura de Historia del tema Los primeros seres humanos. Una vez analizada la información anterior, copia y responde en tu cuaderno
las preguntas que se encuentran en la página 14 de tu libro de historia. Después realiza las actividades de las páginas 16 y 17 de tu libro de historia. Finalmente, contesta los anexos 8 y 9. Actividad número 2 corresponde a la asignatura de español. El tema, práctica social del lenguaje número 1, elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Para finalizar esta práctica social del lenguaje, debes completar los esquemas de cómo elaborar una guía de autoestudio de los anexos 10 y 11. Al finalizar, realiza una exposición explicando los pasos a seguir para la elaboración de las guías de autoestudio. Si tienes alguna duda, puedes revisar el video anterior en donde les explico los pasos a seguir para la elaboración de guías de autoestudio. En la descripción de este video les dejaré el enlace correspondiente. Graba un video y envíalo a tu maestra de tu exposición. Para finalizar, contesta la autoevaluación que se encuentra en tu libro de español en la página 17. Estas serían las actividades correspondientes a este día. Cuídense mucho.